momento voy a hacer una parte magistral con relación al contenido. Esto con relación al contenido que nos reúne hoy y es el desarrollo de la fuerza. Bueno, cuéntenme cómo van con la matriz, en donde se condensa la información de las capacidades y sus correspondientes métodos. Qué pena, profe, acaba de llegar Ángel Granados, el 2. Vale, Ángel. Qué pena, profe. Ahorita, cuando terminemos el contenido, vuelvo y hago un llamado de asistencia a los que Listo, profe. después de iniciar la grabación, ¿listo? Como pueden ver en el chat, les voy colocando una manito. Los que tienen una manito es porque ya lo relacioné en la lista. Por favor, al final me recuerdan para los que hacen falta anexarlos en el proceso de la asistencia. Bueno, bien. Ya terminaron en su totalidad los contenidos de los métodos de las capacidades condicionales. ¿Me confirman, por favor? Buenas noches, profe. Sí, ya la matriz ya está terminada. Listo. ¿Qué conclusiones llegaron en el desarrollo de ese tema o de esa evidencia? Muy extenso. ¿Pudieron reunir esa información y consolidar o apropiar esos contenidos para su proceso formativo? ¿Algo por destacar? ¿Algo por eh, definir o... No, profe, pues que había muchas definiciones de diferentes libros, entonces pues hay pues yo elegía las que más se me hacían como lógicas, ¿no? Porque habían otras que si no, pues también tenía como algo lógico, pero aún así no iba tan concuerdo con lo que estaba buscando. Ok, bien. ¿Alguien más? Sí, básicamente eso. Los conceptos son muchas veces bastante amplios y lo que se debe buscar es tratar de aplicarlo a las capacidades que nosotros obviamente vamos a entrenar y especialmente en los Ujú. niños, pienso. Bastante denso, Ok, pero a la vez constructivo hacerla. bueno, bien, bien. Sí, así como dice el compañero, la idea es que en unas semanas ustedes ya están incorporando esos temas en la periodización que vamos a dar inicio en la planeación, en la fase de planeación 2. ¿Listo? Entonces, así como dice el compañero, la idea es que ustedes realicen un proceso pormenorizado de cuál de esas capacidades pues va a integrar como parte del proceso que ustedes van a desarrollar en la ondulación de las cargas para la disciplina que cada uno va a periodizar, ¿listo? Entonces en la próxima fase vamos a sincronizar y a articular esos contenidos en la periodización y en la propuesta que cada uno desarrolle. En Profe, el, o sea que en el próximo trimestre vamos a ver todo el tema de periodización sí. o ese cuando... Pues la idea con la proyección, como se las había socializado en unas formaciones antes, la idea es que antes de que se acabe el trimestre, yo realice la apertura de la periodización para que se vayan con una idea de qué es lo que vamos a desarrollar en el próximo, listo, en el próximo contenido, que en este caso sería exclusivamente a la periodización. Pero el insumo lo están desarrollando ustedes y esa matriz les puede ser de gran utilidad en el proceso de la proyección de las cargas. Clave sería que ustedes pudieran hacer una caracterización deportiva a partir de cuáles son las capacidades
en donde ustedes van a intervenir en la población, ya la definiremos cuál va a ser la población a partir de esa disciplina que usted va a periodizar. Entonces sería bueno hacer un proceso de caracterización de la disciplina deportiva a partir de las capacidades condicionales, pero también técnicas. O sea, que ustedes se apropien total 100% realizando ya lo hicieron en la fase de análisis 2, una caracterización de una disciplina deportiva enmarcada en las necesidades que más requiere el individuo para la adquisición de esos comportamientos en la disciplina que usted va a proyectar o va a orientar. ¿Listo? Entonces es importante guardar esa evidencia y tenerla como un recurso. En unas semanas la estaremos utilizando en la proyección y en la ondulación de las cargas. Ya en el proceso de la ejecución empezaremos a interactuar un poco más con los métodos de las capacidades condicionales. ¿Listo? Solicito otra vez que retomen lo que es carga, lo que es volumen, lo que es intensidad, lo que es densidad y toda la parte que vieron creo que con Caterine Triana, que creo que ya tuvieron unos encuentros con relación a toda la parte de los sistemas energéticos, en donde el componente del área de fisiología es fundamental, ¿listo? La fisiología del entrenamiento deportivo se hace vital, que un entrenador y una entrenadora la incorporen a sus procesos de periodización y proyección de las cargas. Bien. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Juan Molina. Juan, ¿puedes escribir ahí su nombre en el chat, por favor? Ahorita vuelvo y hago llamada a asistencia. Bueno, Listo, gracias. listo. Bueno, Juan llegó apenas para iniciar con el tema de específicamente lo que va a ser a la fuerza, ¿listo? Entonces la fuerza es un tema que vamos a iniciar el día de hoy, en donde, como vemos en esta diapositiva, enmarca el factor biológico y el factor mecánico. Es fundamental identificar estos dos aspectos, ¿listo? Estos dos aspectos son fundamentales en la proyección de las cargas cuando empezamos a discriminar estos contenidos tan específicos y fundamentales en el proceso de la periodización. En algún momento, cuando nos vimos en la parte presencial, hablábamos de la fuerza y ustedes ya han venido en el transcurso de su formación adquiriendo una serie de conceptos y de fundamentos que enmarcan este tema. Entonces la idea es dar una apertura para en la siguiente formación intervenir en toda la parte de lo que ustedes reunieron en torno a lo que son los métodos. ¿Listo? Bien, entonces aquí tenemos dos caminos, un factor biológico y un factor mecánico, donde como entrenadores y como entrenadores y entrenadoras nos vemos como en ese día a día de determinar y clasificar bajo qué mecanismos yo voy a interactuar en este proceso. Entonces, habla con relación a el componente biológico, el tipo de la estructura de la fibra. ¿Listo? Entonces, ¿cuál va a ser ese objetivo que va a marcar esa periodización y el entrenamiento que usted va a desarrollar? Entonces, tenemos una parte que es hipertrófica, una parte de la hiperplasia, ya la vamos a desarrollar o a conocer. Un aspecto neuromuscular, en donde hablamos directamente del sistema nervioso, ¿cierto? En donde a partir de la exigencia que está usted
determinando en esa sesión o en ese plan de entrenamiento, intervenir, empieza a funcionar en su totalidad los sistemas que constituyen el cuerpo humano. ¿Listo? Entonces es indispensable identificar cuál va a ser ese modelo de reclutamiento de las fibras musculares. Si va a ser más a la hipertrofia, si va a ser más hacia el tono muscular, o si va a ser más articulado a toda la parte del desarrollo de una disciplina deportiva. Entonces, es ahí donde nosotros empezamos a clasificar y a caracterizar en esa disciplina deportiva qué se requiere, desde lo que ya vimos inicialmente, que son los biotipos. Entonces, el biotipo también está inmerso en este proceso de la proyección de las cargas para darle un proceso de educación adecuado desde el sistema energético, como vieron con Catherine Triana, y desde ese proceso de educación que van a ir adquiriendo, desarrollando las fibras musculares. Entonces empiezan a verse reflejado en todo ese patrón locomotor por medio del ritmo, por medio de las cargas, la magnitud de la carga, el proceso del descanso, ese proceso de estructuración de la educación de las fibras musculares. Entonces, debemos ser muy precisos cuando empecemos a interactuar con toda la parte de la fundamentación técnico-táctica de la disciplina deportiva que ustedes van a profundizar y a desarrollar esos entrenamientos. Entonces, debemos siempre tener claridad de si es cíclico, si es acíclico, y a partir de esa demanda que requiere el deportista, pues darle esa característica propia de lo que van a ser los entrenamientos. Entonces ahí estaremos incluyendo directamente el principio de especificidad de la disciplina deportiva, en la cual ustedes van a intervenir. Siempre teniendo en cuenta los estadios del desarrollo y las fases sensibles del proceso del entrenamiento deportivo. ¿En algún momento lo hablamos? ¿Me confirman, por favor? ¿O no lo hemos abarcado aún? Profe, pues sí se han hablado de los estadios de desarrollo, pero bueno, no sé si de pronto se vaya a profundizar. Cuando nos enfrentemos a esos contenidos tan específicos, pues identificaremos una serie de tablas y de gráficas en donde determina cada capacidad condicional, cada tipo de capacidad y cada subfactor de proceso de la preparación física como un determinante en donde se correlaciona la edad y la fase de entrenabilidad que tienen los niños y las niñas en cada momento. Entonces no sé si en algún momento otra vez les vuelva a proyectar esa tabla que es fundamental para la toma de decisiones y determinación de cargas, teniendo como referente la edad. Y la edad me permite a mí como entrenador y como entrenadora determinar ese proceso fisiológico en donde ellos y ellas están en un episodio o en un momento de adaptabilidad al proceso y desarrollo de las cargas que se estén relacionando. Entonces, hablaríamos de fuerza máxima, hablaríamos de fuerza resistencia, fuerza velocidad, flexibilidad, en qué momento ellos y ellas están en disposición para tener una adecuada adaptación a esos procesos que se van a ir implementando. Entonces, en cierta medida, cuando empecemos a hacer esa periodización,
determinaremos un estadio preciso para abarcar y tener un argumento y una base que me permita a mí proyectar y orientar las cargas de entrenamiento dependiendo del momento en el cual se encuentre en esa fase sensible y procesos de consolidación y maduración de lo que abarca toda la parte de las capacidades condicionales. Entonces, apenas termine este tema del desarrollo de la fuerza, proyectaré esas gráficas para que ustedes las tengan presentes en ese proceso de contextualización de lo que son los contenidos que necesita cada estadio y cada momento del desarrollo entre niños y niñas. Ok, entonces, como les indico, dependo directamente de cuál va a ser esa característica de la disciplina deportiva para darle una trascendencia a las cargas y transferencia de los procesos que voy a implementar a partir de lo que ustedes ya consultaron, que son los métodos. Cada método tiene un medio que permite desarrollar el proceso, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un método y un medio? ¿Quién me puede contestar esa pregunta? Diferencias entre medios y métodos. ¿Qué diferencia hay entre un método y un medio? Que el medio es lo que se va a utilizar y el método es cómo se va a hacer. No sé si... Sí, perfecto. Entonces, Ah, es listo. como un orden lógico de cómo debo implementar ese modelo para desarrollar directamente el método de lo que yo pretendo entrenar en ese momento. Y el medio es el recurso, el material que yo pueda incluir en ese proceso de enseñanza y aprendizaje de lo que usted va a transmitir. Entonces puede ser un balón medicinal, puede ser un medio para desarrollar uno de los tipos de fuerza. Entonces ese podría ser el medio que le permite a usted manifestar ese tipo de fuerza que va a entrenar. Entonces el balón medicinal es un medio. Mientras que el método es esa estructura que engloba la proyección de las cargas y la estructura de ese modelo que usted va a implementar en la ejecución de las cargas de entrenamiento. Entonces, el método es el que le va a permitir adaptarse a esas condiciones específicas que usted pretende transmitir e implementar en las cargas que está proyectando en ese plan de entrenamiento. Entonces, aquí vemos que tenemos toda la parte biológica, que es lo que reúne a ese principio de la unidad funcional, ¿sí? La unidad funcional en donde actuamos como si fuéramos un circuito. Si una de esas, si uno de esos eslabones falla, pues todo el proceso entra en un desequilibrio total y tendríamos que reprogramar o reorientar esas cargas de entrenamiento, porque si falla una de esos, el organismo no estaría en total capacidad para adaptarse a esas condiciones. Entonces, ¿cómo lo podemos identificar? Las pruebas, el proceso de ejecución, cómo va a desarrollarlo el individuo. Si vemos que lo hace de una manera óptima, si vemos que tiene muchas dificultades, ahí es donde nosotros empezamos a hacer los pequeños ajustes y reorientaciones de las cargas de entrenamiento. O podemos empezar a jugar entre los métodos para identificar el deportista desde el principio de individualidad, a qué método se adapta cada uno en esas orientaciones de los trabajos que yo pretendo y voy desarrollando en ese proceso de entrenamiento. Entonces, directamente, todo lo que usted proyecte en esa carga externa va a tener una repercusión y una implicación en el componente interno.
que es toda la parte de los sistemas. Aquí tenemos directamente que cuando se hace una manifestación de la fuerza, una de las características propias es toda la parte neuromuscular, ¿listo? Entonces es ahí donde nosotros empezamos a jugar con esa parte y a intervenir a partir del modelo de reclutamiento de ellas, de cada fibra. Entonces, dependiendo del objetivo, le vamos a dar una orientación específica. Cada característica maneja un tipo de fuente energética propia. No sé si ustedes ya vieron eso con Catherine Triana. Y muchas veces yo les he hablado del proceso de oxigenación y degradación de los nutrientes para tener un óptimo recurso energético en ese proceso de desarrollo del entrenamiento. Entonces necesitamos identificar cuál es ese comportamiento hormonal. ¿Cómo creen que lo podemos identificar o reconocer? Lo puedo evaluar en el transcurso de la periodización, ¿no? En donde puedo hacer una serie de controles específicos, ¿cierto? Aquí puedo hablar de antropometría, puedo hablar de relación peso-talla, puedo hablar de comportamientos desde el ámbito locomotor, puedo hablar de procesos de ejecución óptima en ese transcurso y en ese proceso de enseñanza de lo que es los trabajos destinados al proceso de la fuerza. Entonces, muchas veces estos trabajos se logran identificar desde una manera subjetiva, pero directamente, ojalá que podamos controlar esas variables y hacer una serie de controles objetivos. Pues podemos utilizar un metro, podemos utilizar un adipómetro para la determinación de los avances que se van logrando en el transcurso de la periodización. Muchas veces, hablando de gimnasios, se hace unas tomas fotográficas de cómo inicia y cómo termina, haciendo una proyección en calendario y en tiempo. Pero a la vez se cruzan con una serie de valoraciones, podríamos hablar directamente del desarrollo de la ejecución de una acción técnica. Entonces, aquí cuando hablamos de fuerza, uno de los determinantes es la repetición máxima que me va a permitir a mí valorar su condición máxima, como lo está diciendo, valga la redundancia, su condición máxima. Generalmente, pues hay otro tipo de protocolo, generalmente se hace a fallo para determinar cuál es su capacidad y su umbral en la manifestación del desarrollo, en este caso de la fuerza. Entonces, a partir de esa característica, ya hablando de directamente lo que es fuerza máxima, se pueda discriminar ese total para hacer una correcta administración de los volúmenes que se van a manifestar y que se van a desarrollar en ese proceso de entrenamiento deportivo. Entonces, no es solamente hablar de fuerza máxima, sino tenemos otros tipos de fuerza. ¿Cuáles conocen o cuáles lograron identificar desde los tipos de fuerza? ¿Qué tipos de fuerza podemos destacar en esa manifestación del desarrollo de ella? La fuerza explosiva. Sí, la fuerza explosiva. A fuerza máxima. Sí. La relativa. isométrica. ¿La fuerza qué? Isométrica o Isométrica. La absoluta. La fuerza absoluta. Creo que también la relativa, fuerza relativa. Creo. En donde cada disciplina deportiva se especificará en una de ellas. No todas las disciplinas deportivas van a trabajar bajo el desarrollo de la fuerza máxima, ¿no? Inclusive no creería que ¿cuáles disciplinas deportivas utilizan la fuerza máxima? En su totalidad, en toda la parte del entrenamiento, ¿cuáles se concentrarían exclusivamente al desarrollo de la fuerza máxima? Disciplina. Levantamiento de pesas. Halterofilia, sí, halterofilia.
¿Qué otra? Halterofilia, la bala, lanzamiento de bala, ¿cierto? El martillo. ¿Qué otra? Bala, martillo, halterofilia, mm, disco. Y pues ya tendríamos una derivación que ya está más enfocada a otro tipo de manifestaciones deportivas, ¿no? Porque hay algunas disciplinas en donde le dan una orientación directa a lo que es la hipertrofia, ¿no? Sí, no sé, el fisicoculturismo, Sí, entonces entraría estaríamos por hablando ahí. del culturismo, sí. El powerlifting, ¿qué otras disciplinas sí conocen? Fisiculturismo, powerlifting, esas son como eh, unos derivados, ¿no? Desde las disciplinas deportivas, así que han salido últimamente. El CrossFit, en donde está, bueno, en ese tipo de disciplinas ya se cruzan con otro tipo de desarrollo de la fuerza, ¿no? En donde tendríamos una fuerza isométrica, una fuerza concéntrica, excéntrica, una fuerza explosiva, ¿cierto? Entonces estarían todas como interviniendo en esa manifestación, ¿cierto? Desde este factor biológico. Pero directamente, este tipo de disciplinas que hemos manifestado y que hemos indicado, trabajarían bajo un régimen y una estructura de la firma de fibra muy específico, en donde ya conocimos los dos tipos de fibras que abarcan toda la parte del sistema muscular, ¿no? Tenemos de dos tipos, las FAS y las LOAD, en donde las FAS están las fibras tipo, ¿qué número? Tenemos tipo 1, tipo 2, ¿cierto? En donde hay unas exclusivas para el desarrollo de la velocidad y la fuerza, que son las tipo 1, ¿no? Y las tipo 2, que son ya las que se ven directamente en esos ejercicios de manifestación hacia la resistencia, pero que en algún momento eh, los dos tipos de fibras pueden contribuir a la manifestación que se está transmitiendo en esa disciplina deportiva. Entonces, tendríamos que clasificar cuáles son esas disciplinas deportivas en donde alcanzan a incorporar toda la parte mixta en el desarrollo y la construcción de esos dos tipos de fibras musculares. Hay deportes cíclicos y deportes acíclicos, ¿no? En esa clasificación de disciplinas deportivas. Entonces, para aterrizarlo y contemplarlo en esa maduración de lo que usted pretende hacer, se debe siempre contemplar cuál es la manifestación que debe desarrollar cada disciplina deportiva, si son disciplinas individuales o si son disciplinas en conjunto, para determinar desde el principio de especificidad y de individualización qué tipo de vínculo va a desarrollar a partir de ese proceso de exigencia que va a presentar cada deportista, hablando desde el deporte individual al deporte en conjunto, ¿sí? Cuando yo hablo de deporte en conjunto, cada uno cumplirá una función específica y tendrá una manifestación muy propia a lo que va a desarrollar en el campo o en el terreno de juego, ¿listo? Entonces es fundamental que ustedes como entrenadores clasifiquen y determinen cuáles van a ser esas características desde la especificidad de la función que va a cumplir cada uno de los deportistas. Bien, entonces lo biológico, fundamental, determinarlo. Lo puedo hacer de manera subjetiva, identificar, puede ser por biotipo, puede ser por grados de ejecución de lo que se esté haciendo, y puedo determinar un componente subjetivo desde la experticia que yo he venido adquiriendo y generado en el transcurso de su práctica profesional.
Bien. Entonces, Gabriela acaba de ingresar. Aquí ya recibí su mensaje. Entonces, bienvenida a este acercamiento a lo que es el desarrollo de la fuerza. Entonces, continuamos. Es importante llevarlo de la mano con toda la parte de la biomecánica. Es otra área del conocimiento que respalda nuestro quehacer ocupacional. Creo que ustedes me preguntaban que qué era eso de la biomecánica. Sí, me lo preguntaron en algún momento, no recuerdo, o si fue en otra ficha. ¿Alguien sabe qué es la biomecánica? Entonces, la biomecánica es una ciencia que reúne toda la parte del estudio de lo que es la fuerza y lo que es la aceleración cuando actúa un individuo, un deportista, en una característica muy predeterminada. ¿Listo? Entonces, es un área de conocimiento interdisciplinaria que nutre y que reúne toda la parte de la locomoción y de toda la parte de las eh, consecuencias de la aplicación de las fuerzas, que pretende directamente optimizar el gasto energético. Entonces, como pueden ver, se hace indispensable siempre estar haciendo una corrección y una retroalimentación de cómo se está haciendo ese proceso. ¿Sí? Entonces, debo hacer unas correcciones muy puntuales y específicas en esa adquisición de lo que es el gesto. Hay que tener mucho cuidado con esto, puesto que todas las cargas que ustedes estén implementando en ese proceso de entrenamiento van a generar un impacto y unas consecuencias a mediano, corto y largo plazo. Entonces, si yo no conozco mucho de la disciplina, lo importante ahí sería, antes de hacer esa intervención, pues que usted se empape al máximo, vea muchos videos, esté sincronizado con relación a lo que es la disciplina deportiva, la apropie y la incorpore a su vida y cumpla con una de esas necesidades que enmarca el deporte, y es la retroalimentación, la corrección y el acompañamiento continuo de la ejecución de este aspecto técnico. Entonces, por eso el factor mecánico es fundamental en este proceso de ejecución. Tenemos que abarca la parte de la longitud del músculo, ¿sí? En donde uno empieza a estructurar una serie de ejercicios y de cadencia de los trabajos a nivel de impacto de las actividades que se están generando en ese desarrollo. Entonces, uno llega y determina un orden, un sistema metodológico a intervenir a partir de esas regiones musculares que va a trabajar. Entonces, a partir de esto, yo empiezo a hacer una proyección de los contenidos para intentar mantener todo en una balanza para evitar cualquier tipo de lesión o de ruptura muy severa de lo que son los tendones y las fibras. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa parte. No sé si ustedes con quién tuvieron toda la parte de anatomía en análisis 1, creo que con Ingrid, ¿cierto? No sé. Sí, señor. Entonces con Ingrid, creo que Ingrid maneja esa parte de los músculos agonistas y los músculos sinergistas y los músculos agonistas. ¿Sí la vieron? Los músculos estabilizadores. ¿Recuerdan esa parte? ¿Se los hablaron? ¿Sí? ¿Tuvieron que estudiar? ¿O no? No, yo no recuerdo. ¿No? ¿Qué dice? No, yo tampoco. Ah, jue madre, entonces ahí estamos un poquito cortos. En ese caso, les voy a pasar unas anatomías exclusivas a toda la parte deportiva para que usted identifique qué es un músculo agonista, qué función cumple un músculo sinergista y un músculo estabilizador en ese proceso mecánico.
Entonces, por eso es importante reconocer la importancia desde esa organización del sistema muscular para que empecemos a trabajar en un orden lógico, evitando discrepancias en la interconexión de los contenidos que nosotros empecemos a desarrollar en ese proceso de la ejecución de las cargas. ¿Sí? Entonces es importante siempre mantener en ese método un orden y una demanda y una adaptación en esa organización de lo que enmarca toda la parte del músculo, que el músculo tiene una estructura muy específica en donde pues la idea es fortalecer, generalmente uno lo que hace es fortalecer el estabilizador inicialmente, hacer unas semanas de adaptación a esas cargas para que en cierta medida trabajemos toda la parte del equilibrio. Ahí estaría bajo esa práctica que se esté desarrollando, usted determine cuál es el estabilizador en ese momento que está interviniendo e interactuando en esa parte mecánica. Entonces usted determina, no, el estabilizador es X músculo. Entonces, a partir de esa clasificación y determinación de lo que usted está haciendo desde lo locomotriz, usted empiece a darle una serie de volúmenes específicos para que mantenga un equilibrio y una dinámica en esa correcta ejecución de cómo están interviniendo esos ejercicios en las fibras que está trabajando y en las regiones musculares que va a empezar a desarrollar, dependiendo de cuál sea su objetivo, si es hipertrofia, si es tono, si es directamente un proceso locomotriz empatándolo con la parte técnica. Entonces es ahí donde nosotros determinamos en importancia cuáles son esos músculos que están interactuando como estabilizadores, como sinergistas, como agonistas y como antagonistas en el proceso de la adaptación a esas condiciones que se les está exigiendo a los niños, a las niñas o a los deportistas en su defecto. ¿Listo? Entonces, importante otra vez hacer un recorderis de toda la parte de la anatomía. Es un requisito estar ahí siempre recordando, ¿sí? Recordando toda la parte de los músculos, cuál empieza a actuar en primer momento, cuál es el segundo, cuál es el que lo estabiliza, entonces para que lo tengan ahí siempre presente en ese proceso, ¿listo? Es un proceso que exige estar siempre ahí como repasando y valorando y determinando qué músculo está trabajando. Entonces, eso es en el día a día del proceso del entrenamiento. Nosotros como entrenadores debemos estar en esa dinámica, ¿listo? En esa dinámica y en esa interacción con toda la parte del sistema musculoesquelético. Bueno, entonces pilas con esa parte. Eso me recuerda hace muchísimos años cuando estaba en la universidad un compañero que era entrenador de gimnasio, pero era empírico. Su biotipo estaba totalmente hipertrofiado, entonces nosotros decíamos que él era el gurú del desarrollo de la fuerza, pero infortunadamente en ese proceso académico, pues se le truncó y tuvo que repetir muchas veces anatomía porque siempre le quedaba difícil interpretar eso que les estoy diciendo, hacer esos procesos de consolidación y asimilación, ya cuando empezamos a transferir una serie de conocimientos específicos en el ámbito deportivo. Entonces recordé el compañero que tuvo que repetir varias veces la parte de anatomía para poder consolidar esas características que nosotros necesitamos en esa intervención, ya cuando tenemos deportistas o usuarios, ya cuando hablamos directamente en el ámbito de los gimnasios y del entrenamiento personalizado. Entonces, no echar en saco roto toda la parte de la anatomía, es fundamental mantener
ese canal y esa terminología desde el ámbito técnico que le da un poco más de respaldo y seriedad a los procesos que ustedes están desarrollando en el día a día del proceso del entrenamiento. Tenemos la velocidad de contracción, ¿sí? ¿Cuál es ese proceso de exposición a la práctica? Y es ahí donde la velocidad entra a intervenir y a interactuar en ese factor de la fuerza. Yo creo que muchos de ustedes ya tienen sus pinos y sus acercamientos al desarrollo de la fuerza. Recuerdo que en lo presencial les gustaba bastante hablar de la parte de los gimnasios y el desarrollo de la fuerza. Hablaban de ritmo, hablaban de la cadencia entre las series, ¿sí? Entonces es ahí donde, dependiendo del objetivo, empiezo a intervenir y a interactuar con esa función, ese factor funcional. Y los tipos de contracción se hacen indispensables. Entonces, vas a trabajar bajo un régimen de contracción excéntrica, vas a trabajar con un régimen de contracción isométrica, isocinética, ¿sí? Entonces, dependiendo de eso, yo empiezo a clasificar los ejercicios que considero más preponderantes para la intervención y la interacción con ello. Y determinamos que uno de esos determinantes que son fundamentales o determinantes para la ondulación de las cargas, aquí tenemos uno, que es el factor sexual, si es hombre o si es mujer. Es muy diferente el desarrollo y la maduración de un hombre a una mujer. ¿Listo? Entonces eso es ahí donde nosotros empezamos a hablar de las fases sensibles del proceso del entrenamiento a partir de el género. Entonces usted va a hacer una periodización a hombre, si va a hacer una periodización a mujer, o si va a incluir a hombre o mujer en ese proceso de manifestación de las cargas. ¿Listo? Entonces la lógica es que en ese proceso de maduración, el hombre, con relación al factor de la fuerza, tiene una manifestación de ella. ¿A qué edad? ¿Qué saben ustedes? ¿A qué edad se manifiesta un poco más la fuerza? ¿O en qué edad yo puedo empezar a hablar de unos trabajos más concentrados al desarrollo de la fuerza en los hombres? Y la misma pregunta en las mujeres. ¿Qué pasa en ese proceso de maduración y de consolidación en ese ámbito? ¿Qué dicen? Bueno, yo sigo hablando. Igual esto lo estoy grabando, pues para los que de pronto en algún Profe, momento qué pena, no te escuché la o quieren profundizar para que la puedan ver. La pregunta es, desde ese factor sexual, hablando directamente del desarrollo de la fuerza, ¿en qué momento? Aquí están escribiendo, creo que me están diciendo que a los 16 años, creo. Hombre o mujer, usted debe determinar, ¿es niña o es niño? ¿Listo? Entonces, para determinar eso, debo acudir a una serie de tablas en donde están las fases sensibles del proceso del entrenamiento e identificar la fuerza, a qué edad hay mayor producción. Aquí podemos hablar directamente, aquí si están viendo mi pantalla, del comportamiento hormonal, ¿cierto? El comportamiento hormonal es fundamental. En donde los hombres hay una proliferación ¿de qué hormona? Pues la hormona Testosterona. La de los hombres, testosterona. y las de las chicas, La de las mujeres. Ay, se me olvidó. la La progesterona. hormona, la progesterona. Listo, en una proporción, ¿no? Pues en una proporción hay mayor probabilidad de demanda desde lo hormonal que pueda suplir. Entonces lo hormonal también se enlaza
En esa unidad funcional se enlaza y empieza a cumplir una función vital o preponderante en esa adquisición del desarrollo de la fuerza. Entonces, lo que dicen las teorías es que en ese proceso de maduración, el hombre con relación a la fuerza tiene una predisposición antes o después. ¿Cómo sería ahí? Después que el que tienen las chicas. Entonces las chicas tienen un proceso de maduración y un comportamiento más acelerado, ¿no? Puede haber una manifestación en esa maduración, en ese crecimiento, antes que el que tienen los hombres. Los hombres tienen un proceso un poco más tardío, pero cuando ya viene esa parte de la maduración, del crecimiento, empieza ese proceso y esa manifestación de adquisición de unos comportamientos al desarrollo de la fuerza, un poco más elevados que el que tienen las mujeres. Ellas ya lo vienen manifestando años o meses antes que el que están haciendo los hombres. ¿Listo? Entonces puede haber alguna media en donde se estandarice o se estabilice el desarrollo y la implementación de esos trabajos del desarrollo de la fuerza. Me dicen, por ahí me están preguntando algo, espere, voy, reviso. Ah, me están diciendo que el por qué se ven esos espacios tan marcados en la adquisición del desarrollo de la fuerza. ¿Alguien lo sabe? Porque hay una discriminación hombre-mujer en el desarrollo y la manifestación de la fuerza. ¿Qué saben? ¿Qué han escuchado ustedes de eso? ¿Qué han leído? ¿Porque no responden igual al estímulo? ¿No responden igual? Pues Puede yo ser. diría que ahí ya es más el comportamiento hormonal, porque la mujer no produce la misma cantidad de testosterona que puede llegar a producir un hombre. Sí, entonces es una característica propia en ese proceso de maduración y dependiendo de la manifestación de la fuerza que esté utilizando en ese momento. ¿Alguien más va a contribuir? Para hablar de la discriminación por Por fisiología de sexos, también se puede decir que para otras capacidades el sexo femenino rinde más, por ejemplo, en la elasticidad, hablando de flexibilidad. Realmente las fibras de las mujeres más flexibles. Listo, bien. ¿Y de la fuerza? En cuanto a la fuerza, precisamente por el desarrollo hormonal, los hombres tienen fibras más susceptibles a ganar fuerza, a recibir entrenamiento, no sabría cómo explicarlo. Sí, total. Hay una parte que hablan de las diferencias de edad y sexo, en donde directamente entraríamos a hablar de lo que es la etapa prepuberal, de la prepubertad y de la pubertad, ¿no? En donde en esa etapa de prepubertad no hay diferencias significativas entre niños y niñas con el entrenamiento del desarrollo de la fuerza. Los hombres tienen de pronto una pequeña ventaja genética, la cual es completamente compensada por el avance del desarrollo físico de las niñas. Entonces, el desarrollo físico de las niñas va ahí como un poco más alto, ¿cierto? Pero la compensan, ¿no?
pero hay una diferencia aún existente en la fuerza entre hombre y mujer, particularmente en el área de los hombros y los brazos. Ahí hay una característica propia en donde emerge predominantemente por razones sociales. Se debe muchas veces a la identificación con los roles sexuales típicos a todo el proceso de la educación, ¿sí? En donde muchas veces el hombre se concentra un poco más al desarrollo de toda la parte de la fuerza con los brazos, ¿cierto? Entonces, ese es una característica propia en ese rol de hombre-mujer. Mientras que de pronto las niñas se enfrentan directamente al desarrollo de la gravedad, ¿no? Directamente también como lo hacen los hombres. ¿Sí? Entonces, el proceso de crecimiento es un poco más acelerado inicialmente en la maduración de las niñas, mientras que los hombres es un poco más tardío. Eso también. El desarrollo y las diferencias son evidentes en el proceso de la fuerza que se relaciona directamente con la fuerza que ellos y ellas empiezan a intervenir y a ejercer. Creería que lo más predominante es la fuerza de piernas, en donde, con lo que yo les había dicho antes, las niñas de pronto usan, o es un poco más característico que las chicas, el uso de los brazos es menos potente, ¿no? El uso de los brazos es menos potente que el que tienen los niños. Muchas veces causando una debilidad un poco relativa de las extremidades superiores. Cuando ya llegan a la pubertad, se ve un estado muy importante para el desarrollo de la fuerza, siendo para los varones un periodo muy efectivo para el desarrollo de esta cualidad. Por eso, el comportamiento hormonal, como lo decían ustedes, en la pubertad está más marcado directamente a ese proceso de las hormonas sexuales masculinas, ¿cierto? En donde generalmente hay aumento de peso, hay aumento de peso entre hombre y mujer, y ese proceso hormonal genera un efecto anabólico, genera un efecto anabólico, y ese organismo, diferencia entre hombre y mujer, digamos, si estamos hablando de los hombres, hay un proceso un poco más de facilitación de la síntesis de las proteínas musculares. ¿Sí? Entonces, aquí tengo un promedio en donde me indica que hay una capacidad proporcional al desarrollo de la fuerza en hombres a los 11 y 12 años, un 90% en esa proporción para la síntesis de proteínas musculares, un 85% a la edad de 13 y 14 años, y a la edad de 15 a los 16 años un 75% para hacer ese proceso y esa síntesis de proteínas musculares, que ya las vamos a incorporar en esta charla. Entonces, como podemos ver, pues hay una característica social que también está inducida, que depende a la manifestación que requiera cada momento. ¿Alguien va a decir algo? Más adelante, después de terminar lo que estábamos hablando de la etapa de la prepubertad y la pubertad, vendría a intervenir toda la parte de la adultez. Hay una adultez que le llaman adultez primaria, que va desde los 17 años hasta los 30 años.
es ahí, desde los 17 hasta los 30 años, en donde se adquiere un potencial para más alto durante esos momentos y esos rangos de vida, 17 a 30 años, en donde empezamos a hablar de lo que es la adultez primaria. En esos momentos hay una buena adaptabilidad de la entrenabilidad y desde este margen biológico el organismo tolera altas cargas y altos rendimientos. O sea, a los 17 años ya hay un proceso de entrenabilidad un poco más significativo con relación a la tolerancia de alta carga. Entonces se alcanzan altos rendimientos en las formas de deporte que requieren un máximo de fuerza y potencial en ese proceso de ejecución. Y después de los 30 años, ¿hay alguien aquí que ha pasado esa edad? Contándome a mí. Ya estaríamos hablando de lo que es una adultez y una vejez en toda la parte del deporte. 30 en adelante. Entonces, después de los 30, pues ya empieza el proceso de disminución de lo que es la fuerza. Entonces ya empezamos a hablar de unos procesos de envejecimiento. Entonces, por eso muchas veces a los 30 años ya está viejo para el desarrollo de el entrenamiento de alto rendimiento. ¿Listo? Entonces, hay algunas investigaciones en donde hacen alusión a ¿cómo es que le dicen ahí? La pérdida de masa muscular. ¿Han escuchado? Después de los 30 años, últimamente las investigaciones se están concentrando en algo que le llaman la sarcopenia, en donde a medida que va avanzando ese proceso ya que estamos hablando ya de personas consolidadas y maduras, en los humanos ya empieza ese proceso de pérdida de masa muscular, ¿listo? Entonces hay una pérdida después de los 30 años. Sí, aquí me están escribiendo que hay la flexibilidad también, la flexibilidad, hay una pérdida, puede ser que lo que estás diciendo ahí en el chat es que pueda ser una pérdida considerable del proceso de la flexibilidad, porque desde el nacimiento la flexibilidad es una de las capacidades que va en esa curva hacia abajo. La idea es que con nuestro conocimiento nosotros podamos ondular y mantener unas mesetas de adaptación y de mantenimiento del proceso de la flexibilidad. Entonces, sí, así como están colocando, Heidi está indicando que el catabolismo tiene que ver, el catabolismo, sí, todo, porque ya el organismo no está como en ese proceso de entrenabilidad y adaptabilidad, entonces también directamente es una de las características determinantes en esa disminución de la fuerza, ya no es igual, ya la tolerancia a las cargas ha bajado muchísimo y el potencial de la fuerza ya no es el mismo, entonces hay un declive en esa manifestación de lo que son la pérdida gradual y selectiva de las fibras musculares. ¿Sí? En donde hay un promedio, hablan de unos promedios en donde el 60% de hombres sedentarios jóvenes está por debajo del 30% después de los 80 años. Entonces el sedentarismo es una de las principales causas para empezar a hacer esos procesos de pérdida de masa muscular. Entonces, no olviden esa palabra fundamental que es la sarcopenia, para los que les gusta estos temas que están enmarcados directamente a la manifestación de lo que es la fuerza, la adaptación y el entrenamiento de la fuerza. Entonces, así como lo dice Coy,
hay unos patrones de respuesta hormonal de la testosterona durante el crecimiento y el desarrollo. ¿Sí? Entonces, esa manifestación y el desarrollo de la fuerza muscular en varones y en mujeres depende directamente de esa secreción, ¿sí? Hormonal, en donde, como lo hablábamos en anteriores clases, el reposo es fundamental en esa adaptación a lo que son el aumento inducido por el ejercicio, ¿cierto? En donde generalmente hay una alta liberación hormonal a partir de la manifestación de los entrenamientos que esté proyectando el entrenador o la entrenadora. Entonces hay que tener mucha claridad y propiedad de los volúmenes que estoy trabajando, las intensidades en las cuales lo estoy desarrollando, ¿listo? Pues por eso el factor sexual es un determinante fundamental en ese principio. Esto ya lo vimos, las CCT y las FT, en donde empezamos a hablar de toda la parte intracelular. La célula es fundamental en ese proceso de oxigenación, ¿no? Entonces empieza a intervenir el glucógeno. En la CCT es más con una orientación al deporte de resistencia, ¿no? Donde cuando hay mayor proliferación de mitocondria y glucógeno y mioglobina, hay mayor oxigenación en ese proceso del desarrollo de la resistencia, mientras que para trabajos con fibras blancas, así como lo estoy proyectando ahorita, más enfocados a la contracción rápida, ustedes lo mencionaban, hablaban de la fuerza explosiva, ¿cierto? Potencia, trabajos a una intensidad máxima y submáxima, en donde ya cuando empezamos a hablar de esos desarrollos y procesos de maduración en la manifestación de la fuerza, se hacen unos procesos más rápidos y repetitivos. Entonces ya puedo empezar a hablar de unos métodos más concentrados y unas cargas más diluidas de lo que son los procesos de manifestación de la fuerza. Entonces estaríamos hablando directamente del principio de sobrecarga. Aquí disminuye bastante en el proceso del desarrollo de la fuerza lo que es el contenido de la mioglobina. ¿Qué es la mioglobina? ¿Alguien sabe qué es la mioglobina? ¿Alguien sabe? ¿Recuerda? ¿No? No, nadie. La mioglobina. Entonces esto es directamente habla de un proceso de proteína, ¿sí? Es una hemoproteína, le llaman, la hemoproteína muscular, en donde es el restante de los residuos de los aminoácidos, ¿cierto? El residuo de los aminoácidos es el que permite hacer la manifestación de la mioglobina. Y una de sus funciones la tenemos acá, que es toda la parte del transporte del oxígeno, Permítanme un segundo. Por el aumento de las concentraciones que se está emitiendo en el músculo esquelético. Entonces aumenta la concentración de ese transporte del oxígeno, va de la mano con la parte de la mioglobina, en toda la parte del músculo esquelético y el músculo cardíaco, que es donde más se ve. Entonces aquí vemos una imagen en donde vemos que hay alta proporción de esa posibilidad de tener alto incremento de mioglobina en un sector. Aquí podríamos hablar del músculo esquelético o directamente lo que ya conocemos del músculo cardíaco. Cuando hay alta proporción de mioglobina, hay mayores cantidades de O2, ¿cierto? Entonces hay mayor posibilidad de velocidad y transporte.
Y la idea es que permita la mioglobina generar unos procesos de satisfacción de la demanda energética a partir de las contracciones que está realizando el músculo. Entonces, si hay mayor proporción de hemoglobina, hay una alta cantidad de velocidad y transporte de oxígeno. ¿Listo? Entonces, esa es una de las funciones que permite manifestar en el organismo este residuo de lo que hablamos directamente de las proteínas y los aminoácidos. Entonces aquí vemos un corte. Esto se hace por medio de una biopsia, como les había indicado en anteriores formaciones, y se hace de manera invasiva. Alguien me dijo que ya le habían hecho una biopsia, entonces indicaba que para hacer una biopsia se debe hacer una punción y extraer una parte de lo que se va a analizar. Esto se hace de manera microscópica, en donde podemos evidenciar cómo se ve una fibra de una persona A y de una persona B, no entrenado, y un deportista D. En este caso estaríamos hablando de unos procesos de oxigenación un poco más altos. ¿Qué diferencias ven entre esas dos imágenes? O sea, la textura ¿será de la fibra, profe? O Sí. Esta clase. ¿Cuál sería la función del deporte? Ahí la podemos ver, vean lo que pasa en la fibra. ¿Qué puede pasar ahí? ¿Qué alcanzan a identificar ahí? en estiramiento. Son como más grandes las células, ¿no? Sí, son más grandes, en ese caso estaríamos hablando de las fibras, ¿sí? Entonces están más agrupadas. Y entre más agrupadas, en ese caso, podríamos hablar de un proceso hipertrófico, hay mayor posibilidad de oxigenación. ¿Listo? Mayor posibilidad de oxigenación en toda la parte del músculo esquelética. Entonces, ellas van a ir desarrollando creo que es el video que ya les mostré antes. Sí, es el video que ya vieron. Manifestando esa demanda a partir de la demanda y de la característica de lo que se esté entrenando y manifestando ese crecimiento de lo que es la fibra muscular. ¿Listo? Entonces ahí es fundamental ese desarrollo. Aquí dice el porcentaje de fibras tipo 1 y tipo 2 en sujetos entrenados en diferentes actividades deportivas. Entonces aquí tenemos los deportes y una relación entre fibra lenta y fibra rápida. Entonces aquí vemos desde el fondo hasta aquellos que no desarrollan directamente un proceso continuo de actividades deportivas. ¿Listo? Entonces observen esa tabla y lleguen a sus conclusiones. Tipo 1 y tipo 2. Fibras lentas y fibras rápidas. Entonces, ¿quién me la puede explicar? Así es importante también interpretar las gráficas y poderlas describir. ¿Cuál le llama más la atención? ¿Cuál es su enfoque? Profe, pues yo lo que puedo ver es que, bueno, un deportista de fondo tiene más fibras lentas que rápidas y el velocista es al revés. Pero si la persona sedentaria sí se mantiene como la misma cantidad. ¿Por qué creen que tiene la misma cantidad? ¿Por qué creen? Lleguen a una conclusión de qué pasará con esos sedentarios en proporción de las fibras. No las desarrollan. Sí, no, ahí están como quietas, ¿no? Pues como no las Como no hay estimulan. entrenamiento, pues no las desarrolla. O sea, no Sí. aumentan ni unas ni las otras. Recuerdan que en ese video que les mostré había una parte que todos venimos predispuestos a un 50-50, creo que por acá está.
Ah, véalo, aquí está. Normal person. ¿Sí? Entonces, ahí están quietas. Si usted no las entrena, si no las trabaja, pues en proporción no va a haber ni un incremento ni una disminución de ello. ¿Listo? Entonces, por eso es que las proyectan así. Ahí se mantiene como en stand-by. Si no hay fatiga, no hay estimulación, pues ellas van a estar ahí, quietas. No las han despertado. Entonces, esa es la idea que ustedes las despierten a partir de la característica de la disciplina deportiva. Por eso les digo que debemos caracterizar muy bien cuál es su disciplina y en este caso, desde lo fisiológico, qué tipo de fibras empiezan a interactuar un poco más en ese proceso de la demanda. ¿Listo? Entonces es una lógica, ¿no? Si es un deporte de alta demanda con relación a la fuerza o la velocidad, pues las fibras, las que más van a utilizar son las fibras rápidas. ¿Sí? Entonces aquí actúa bajo en ese orden lógico. Levantamiento de pesas está un 50-50 también en ese desarrollo, 45-55 y 45 igual. Se mantendría un mismo porcentaje de fibras lentas como de fibras rápidas. Porque en ese levantamiento de pesas, ¿qué conclusiones pueden llegar en ese proceso de oxigenación? Lo requiere, ¿no? Requiere un buen proceso de oxigenación en donde las fibras rápidas empiezan a contribuir ahí directamente, pero en ese proceso de gestual del desarrollo de la técnica tiene que ser rápido a la vez, ¿cierto? Entonces debe oxigenar, pero a la vez debe ser rápido. Porque yo no he visto el primero que, por ejemplo, haga un levantamiento, ¿sí? Con un ritmo lento, ¿no? Entonces la velocidad también es una de las manifestaciones que le permite a él, deportista, desarrollar, en este caso estaríamos hablando de la halterofilia, entonces necesitaría la velocidad para poder hacer esos levantamientos y esos volúmenes altos. La velocidad es un proceso inmerso en el desarrollo de levantamiento de las pesas. Entonces miremos esa imagen, la pueden ver ahí, leer. Y saquen sus conclusiones. Entonces ahí tenemos un director de la orquesta. El director de la orquesta emite unas señales, ¿cierto? Y las neuronas empiezan a hacer ese proceso transmisor por medio de la médula. Le da una orden, ¿cierto? Hay una neurona motora que transmite esa información en toda la médula espinal. Esa información llega a las neuronas motoras, en las cuales hacen unas uniones a las fibras musculares. La fibra libera acetilcolina haciendo una unión neuromuscular y hacen unas pequeñas contracciones. O sea, a partir de esa liberación se contraen y se juntan y hace una contracción completa. Entonces ahí vemos en esta imagen una serie de punticos, ¿cierto? Los punticos son las miofibrillas. Y lo que lo reúne, el saco, es el sarcómero. Aquí vemos que es el sarcómero, ¿listo? Es la reunión de las fibras. Ahí se embalan, así como si tuviéramos ¿han visto esos cables del teléfono donde vienen unas fibras, unos cables un poco más delgaditos, ¿cierto? Que constituyen lo que directamente el cable, ¿cierto? Entonces, ahí tendríamos muchos de esos cables reunidos
donde agruparía toda la parte de lo que es el músculo, y entre más cables, entre mayor proporción de esos cables que se van reuniendo, pues mayor potencial, ¿cierto? Para el desarrollo de emitir un proceso en este caso podríamos hablar de fuerza máxima, porque si hablo de fuerza explosiva, no necesariamente necesitaría ser una persona muy grande para manifestar esta condición, ¿no? Podrías tener alta capacidad de las fibras sin hipertrofiar directamente el músculo. ¿Sí comprenden esa parte? O sea, no necesariamente para ser rápido necesito ser el más fornido. Pues aquí tenemos una relación de lo que es la fatiga muscular, en la cual está siempre implícita en esos procesos de la manifestación de la fuerza. Entonces dice, el ATP se une a la miosina, la ven acá, y a la actina, liberando energía. Entonces apenas se unen, ellos están listos para agarrarse y liberar calcio. Ya están listos, liberan calcio y empujan a la actina, y es ahí donde, ¿qué pasa cuando la empujan? Entran al sarcómero por medio de la mitocondria, que necesita mucho ATP, es toda la parte de la oxigenación, a partir de la mitocondria, en donde dice, me falta oxígeno, no puedo, no da abasto. Entonces, entre más conexiones hay aquí en ese desarrollo y en ese proceso de oxigenación, pues más posibilidad va a tener de evitar el cansancio y adquirir un proceso de desarrollo un poco más proyectado al desarrollo de lo que va a ser la fuerza. ¿Qué dice la hipertrofia? La hipertrofia está orientada más al crecimiento de las fibras, ¿sí? Al crecimiento de las células y al crecimiento de las fibras musculares. ¿Cómo lograr una hipertrofia de un tamaño? Alimentándose, fundamental. Si no hay una alimentación y un descanso, pues lo que hace es afectar el músculo. Entonces, lo que les estaba diciendo acá. Pues, dependiendo del modelo, del método que esté implementando, eso ya lo consultaron ustedes. En la próxima estaremos ya profundizando en torno a lo que son los métodos para el desarrollo de la fuerza, pero dependo directamente de esto. Si quiere generar un tamaño específico, pues necesita descansar para darle los momentos de regeneración de lo que son las fibras, porque si están rotas, todo entrenamiento lo que hace es una ruptura y una lesión. Entonces estoy lesionando, entonces por eso es importante siempre proyectar el descanso y una alimentación específica. Entonces vean lo que les estoy proyectando acá. Ya les había hablado de los aminoácidos. Entonces los aminoácidos y los hidratos de carbono es uno de los principios fundamentales para entrar en ese proceso catabólico. Entonces no solamente es entrenar, sino también toda la parte de la nutrición para aumentar la fuerza muscular. Dice que en el punto 3, solo los aminoácidos esenciales son los que impulsan el proceso de síntesis proteica muscular. Entonces aquí muestran unas proteínas en donde, no sé si ustedes han visto que las venden al lado de los gimnasios y en otro tipo de escenarios también. Entonces hay que tener mucho cuidado con la ingesta de este tipo de sustancias, que pueden venir contaminados. Entonces, si no conocemos de dónde provienen, lo que hacemos es un daño renal. Hay que tener muchísimo cuidado con el consumo de estas sustancias proteicas. Saber de dónde proviene, quién las importa, de dónde vienen, qué ingredientes tiene, también el precio, cuánto vale.
y qué predisposición desde toda la parte renal pueda tener su organismo. Entonces ahí directamente tengo que acudir a un endocrino para que me valide si eso que me están vendiendo y lo que voy a incorporar al proceso de entrenamiento es adecuado a mis posibilidades desde toda la parte renal. Dice que hay que hablar directamente de la calidad de las proteínas y una síntesis proteica en donde la tasa de la síntesis muscular se consigue con una dosis que va entre 20 y 25 gramos. Eso es muchísimo. 20 a 25 gramos tendríamos que tener una báscula y totalizar y gramar para la ingesta de esos carbohidratos. Tras un entrenamiento intenso, es muy importante siempre tener una buena ingesta de carbohidrato, en donde esa degradación es de rápida absorción. Tenemos otra imagen y otro tipo de método, el modelo del desarrollo de la fuerza, en donde hablan de la hipertrofia sarcoplasmática. Entonces, la imagen lo dice todo. Esta hipertrofia sarcoplasmática se consigue de manera más rápida, en donde lo que hace es hacer una reconversión y llenar esas fibras de agua. Entonces lo que hace es inflarlas, pero así como la consigue de manera rápida, también se pierde de manera rápida. Entonces hay que tener mucha atención en esa parte en donde el tamaño está directamente englobado o rodeado bajo ese un líquido, ese fluido que va a permitir observar un incremento en volumen. Pero así como les digo, si no mantienen ese régimen, pues se pierde de manera más rápida. Y tenemos una hipertrofia miofibrilar, en donde hablamos de un catabolismo proteico, en donde hay una relación directa con el proceso de la resistencia. Veamos este video.
Relación entre un culturista y un halterófilo. Miren, aquí está. ¿Qué pasa con el culturista? Aumenta el sarcómero, como lo vimos en la anterior imagen. Aquí la ven. Ese está. Y el halterófilo es directamente concentrado en toda la parte miofibrilar. Las fibras tipo 2, ahí se ven inmersas, porcentaje de fibras tipo 1 mayores en el culturista y tipo 1 un poco menores en ese desarrollo. Entrenamiento por medio de la sobrecarga tensional, la vimos en el video en el halterófilo, ¿cierto? Y aquí en el culturista ya es más enfocado al proceso de la sobrecarga y el proceso metabólico y tensional, en esa adquisición de la manifestación de la fuerza. Para el halterófilo es con mayor predisposición a hacer esos trabajos lentos, y para el culturista una manifestación rápida en la consecución de el desarrollo de el volumen. Hay menor estabilidad en estos individuos, menor estabilidad que en el que vimos de Frank. Aquí hay mayor proporción de trabajo de estabilidad. Para lograr esto, ahí es donde vieron a ese individuo lleva toda la vida entrenando, no es de la noche a la mañana para poder lograr esos entrenamientos, lleva toda la vida haciéndolo. Mientras que este puede que inicie ese proceso y lo consiga más rápido, pero asimismo pierde más rápido. Y profe, la fuerza también será menor, ¿cierto? Sí, total. Entonces este no es que, mejor dicho, pues levante muchísimo, sino que es más ese porcentaje en la figura, pero en el desarrollo de la fuerza puede que no tenga la igual magnitud que tiene el otro. Por eso muchas veces vemos a personas muy delgadas, pero que también pueden manifestar ese proceso de desarrollo de la fuerza, ¿no? ¿Algún ejemplo? Los que trabajan en abastos, ¿no? Todo el día, toda la mañana, toda la noche están aplicando un desarrollo de fuerza. No son así de voluminosos, pero pues sí son un poco más, están en esa proporción de estar pues, en buenas condiciones para el desarrollo y la manifestación de lo que es la fuerza. En ese caso estaríamos hablando de una manifestación de la fuerza, pero ya con unas condiciones específicas y propias. Para los halterófilos, hidratos de carbono y proteínas, y para los culturistas, hidratos de carbono y agua. Agua es lo que vemos acá, agua. ¿Listo? Agua. Una cita de Sarsiowski, 1909. Recuperado o modificada de Howe y Powernas, en el 2000. No es este. La hipertrofia, uno de los temas más complejos y a la vez tan ansiado por muchos. Muy buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que todo bien. Estamos en JMX Calisthenics y esta vez intentando arrojar un poco de luz a este tema del que hay tan poco consenso y que tanto quiere ser estudiado. Así que dicho esto, vayamos al lío. Bien, lo primero es exponer que la hipertrofia depende de 3 factores: el descanso, la alimentación y el entrenamiento. En un vídeo anterior traté todos estos temas y de la importancia que tienen a la hora de ganar masa muscular. Por lo tanto, te recomiendo que te veas ese vídeo titulado Cómo ganar volumen, para que con este tu conocimiento pueda aumentar mucho más, puesto que en ese vídeo me centré en los 3 factores sin entrar tan a detalle en las bases más fisiológicas por las que se da la hipertrofia muscular. Por lo tanto, ahora
será cuando tratemos mucho más a fondo el tema del entrenamiento a la hora de aumentar nuestro tamaño muscular. Y es que la hipertrofia muscular hace referencia al incremento del tamaño del músculo o fibras musculares. Y esta hipertrofia depende de 3 factores determinantes. Y estos son la tensión mecánica, el estrés metabólico y el daño muscular. Vayamos con la tensión mecánica, un factor que depende a su vez de la intensidad y duración de la tensión muscular. Y por intensidad me refiero al grado de esfuerzo desarrollado al realizar un ejercicio en cada repetición. Y por duración nos referimos al tiempo bajo tensión al que se someten los músculos ejercitados durante el entrenamiento. La tensión mecánica afecta de forma notoria a la integridad de nuestra musculatura, desencadenando así, de forma mecánica pero también química, una serie de reacciones moleculares y celulares en las miofibrillas y en las células satélite del músculo. Se podría decir que la tensión mecánica tiene una ligera mayor importancia que los otros 2 factores. Y el siguiente factor es el estrés metabólico, que depende del volumen del entrenamiento. Y por volumen de entrenamiento nos referimos a la cantidad total de trabajo realizado, es decir, número total de series por repeticiones. El estrés metabólico se manifiesta como resultado de la acumulación de metabolitos, que son los productos del metabolismo. Un ejemplo sería el lactato. Y también se manifiesta como resultado de la disminución del aporte de oxígeno a las células musculares, siendo así un factor determinado por la fatiga a la que sometemos el músculo. Y entonces el daño muscular es el producido por el entrenamiento a raíz de los 2 factores anteriores. Cuando se produce el daño, se desencadena una respuesta inflamatoria. Y tras la recuperación de dicha inflamación, las fibras anteriormente dañadas adquieren mayor volumen. Este es un fenómeno conocido como supercompensación. Y dado que el daño muscular se produce a raíz de la tensión mecánica y estrés metabólico, pues debemos encontrar la óptima combinación entre dicha tensión mecánica y estrés metabólico. Es decir, tenemos que encontrar una perfecta combinación entre volumen e intensidad de entrenamiento para maximizar la ansiada hipertrofia muscular. Si todos estos conceptos son nuevos o estás un poco perdido, tranquilo, porque más adelante te daré unos consejos prácticos de cómo poder aplicar toda esta teoría. Pero antes vamos a estudiar por encima cómo son nuestras fibras musculares, entendiendo que existen las fibras tipo 1 o rojas, o también llamadas fibras lentas, las fibras tipo 2A y las fibras tipo 2B, que ambos tipos de fibras tipo 2 también son llamadas fibras blancas o fibras rápidas. Y es que todos nosotros estamos genéticamente predispuestos a tener más o menos porcentaje de fibras rápidas o tipo 2. Ambos tipos de fibras, tanto las tipo 1 y tipo 2, pueden ser hipertrofiadas. No obstante, las fibras tipo 2 tienen una mayor capacidad de hipertrofia. Por lo tanto, aquellas personas con mayor porcentaje de estas fibras, pues tendrán mayor probabilidad para aumentar su tamaño muscular. Independientemente de nuestra genética, nuestro entrenamiento debe ir dirigido a estimular a dichas fibras rápidas o tipo 2. Y esto se consigue ejerciendo explosividad sobre la parte concéntrica del ejercicio, es decir, ejerciendo explosividad sobre la primera parte del movimiento de un ejercicio, como podría ser la fase concéntrica al realizar una dominada, cuando llevamos la cabeza por encima de la barra, o cuando realizamos la primera parte de una flexión en la que ejercemos el empujón sobre el suelo para elevarnos hacia arriba. Lo mismo sucedería con los fondos y con todos los ejercicios. Por lo tanto, ya tenemos uno de los trucos para poder estimular más a dichas fibras rápidas o tipo 2 que pueden ser mayormente hipertrofiadas. Y antes de pasar a los aspectos más prácticos que puedes aplicar tú en tu entrenamiento, pues tengo que hablar de los tipos de hipertrofia muscular. Y entendiendo que hay 2 tipos de hipertrofia, encontramos la sarcoplásmica y la sarcomérica.
y aunque se produzca una u otra en mayor medida, ambas suelen ir unidas. La hipertrofia sarcoplásmica se produce debido al mayor almacenamiento de glucógeno dentro de las fibras musculares, y es que 1 gramo de glucógeno arrastra a nada más y nada menos que 3 gramos de agua, por lo tanto aumenta el agua dentro de dichas células. Y así encontraremos un músculo más hinchado, que suele ser típico del culturismo. El entrenamiento a altas repeticiones con pesos más moderados facilita dicha hipertrofia, aunque no hay una evidencia sólida. Y también señalar que este tipo de hipertrofia no aumenta la fuerza. Al contrario, lo que sucede con la hipertrofia sarcomérica, que se produce en el entrenamiento al bajar repeticiones, pero al aumentar los pesos, aunque también no hay una evidencia sólida de ello. Esta hipertrofia se produce debido al aumento del número de miofibrillas del músculo, estando muy asociada a las ganancias de fuerza, consiguiendo así un músculo más denso o más rocoso. Y por fin hemos llegado a los aspectos prácticos del entrenamiento, y vamos a estudiar cuáles son las variables más importantes para generar a tan ansiada hipertrofia. La intensidad es la variable más importante sin duda en el entrenamiento de fuerza, y en el entrenamiento convencional o de pesas lo ideal es trabajar con porcentajes del 60 o el 85% del 1RM. Pero dado que entrenamos calistenia, la idea es hacer ejercicios cada vez más complicados, es decir, que supongan un mayor reto y ejercicios que no nos permitan hacer muchas repeticiones. Por lo tanto, si puedes hacer más de 15 flexiones normales, pues lo ideal sería hacer un ejercicio que suponga un reto mayor, por ejemplo, flexiones con palmada, y así te verás obligado a hacer menos repeticiones y la intensidad será mucho mayor. Pongo el ejemplo de las flexiones con palmada, pero podría decirte que si puedes hacerte más de 10-15 dominadas, pues ya podrías pasar a un ejercicio tipo muscle up, con el cual la intensidad aumentaría de forma notoria y no serías tan capaz de hacer tal número de repeticiones. Y es que las series y repeticiones, o sea, el volumen, es otro de los factores fundamentales del entrenamiento, entendiendo el volumen como la cantidad total de trabajo realizado, es decir, las tradicionales series y repeticiones. Y lo ideal sería trabajar de 6 a 12 repeticiones, unas 3 o 4 series. Y vuelvo a decir que hacer infinitas flexiones o infinitas dominadas no va a hacer que aumentes tu hipertrofia muscular. Tendrás que pasar a hacer ejercicios más complicados. Lo mismo podría decir para las sentadillas. Si eres capaz de hacer pues muchas sentadillas, tendrás que hacer un ejercicio más complicado, como puede ser pues sentadillas a una pierna, y así te verás obligado a bajar el número de repeticiones y podrás cuadrar tu entrenamiento para generar y maximizar la hipertrofia muscular. Y es que más que series y repeticiones, lo verdaderamente importante es el tiempo bajo tensión al que se someten los músculos entrenados durante cada sesión. Y el descanso entre dichas series y ejercicios, pues es otro factor que afecta de forma directa a la hora de mantener la tensión muscular, tanto metabólica como mecánicamente. Y muy apoyado es un intervalo de descanso que oscile entre los 60 muscular. Y este último sería para mí más fácil de recordar, días tendrá a la hora de mantener la tensión muscular, tanto metabólica como mecánicamente. Y muy apoyado es un intervalo de descansos que oscile entre los 60 y 90 segundos. Y por último, la frecuencia, que es el número de sesiones de entrenamiento realizadas en un periodo de tiempo, o una semana, por ejemplo, pues lo ideal sería entrenar entre 3 y 4 días a la semana. No hay mayor beneficio en entrenar todos los días y con esos 3-4 días sería suficiente. Varios autores determinan que 24 series por entrenamiento a razón de 8 repeticiones por serie suponen el estímulo óptimo para la hipertrofia. Otros, en cambio, hablan de 6 a 12 repeticiones por serie en 3-4 series por ejercicio de cada grupo muscular. Y este último sería para mí más fácil de recordar, por lo tanto el que te recomendaría
hacer en tu entrenamiento. Esas 3-4 series, 6 a 12 repeticiones. Y entrenamientos modelo de hipertrofia, pues podrían ser 4x8, 4x10, 3x12, 5x8, 5x10. Como ves, siempre en torno a esas 3, 4, incluso alguna vez 5 series y de 6 a 12 repeticiones. Y también el aumento de nuestra fuerza máxima nos beneficiará para potenciar a dicha hipertrofia. Y es que al aumentar nuestra fuerza máxima, dicha fuerza nos permitirá hacer más series y repeticiones de ejercicios que antes nos suponían una mayor dificultad. Ejemplos de entrenamientos de fuerza máxima pues serían 5x3, 3x4, 3x5. Y así pues, una rutina ejemplo de full body enfocada en hipertrofia, y esto es un ejemplo, pues podría ser un 4x8 de pistol squat, o sea, sentadillas a una pierna, 4x8 dominadas con piernas en L, 3x8 remo invertido a una mano, 4x8 flexiones en pino y 3x8 fondos en anillas, o si no tienes anillas, pues en piernas en L. Esto es un ejemplo, pero quiero que entiendas que lo importante no es hacer infinitas repeticiones y que es más interesante pasar a ejercicios que supongan mayor nivel, pero cuadrar nuestro entrenamiento a esas 6-12 repeticiones, 3-4 series. Y aquí tendríamos un ejercicio por cada grupo muscular y los descansos entre cada ejercicio de cada grupo pues serían entre esos 60-90 segundos. Y aquí deberías tú mismo personalizar la rutina acorde a tu nivel. No olvides los otros dos factores imprescindibles para la hipertrofia, que son la alimentación y el descanso. Y ahí te dejo en la descripción ese vídeo y otros muchos en los que toco todo lo relacionado con la alimentación y el buen descanso, sobre todo ese vídeo de cómo ganar volumen, que sería muy interesante que lo pudieras visualizar. Y hasta aquí pues sería el vídeo de hoy. Espero que hayas aprendido algo más o que puedas reenfocar tu entrenamiento y maximizar así la hipertrofia muscular, si ese es tu objetivo. Y agradecería tu like, me gusta, porque sabes que me motivas y me ayudas a seguir activo con todos estos vídeos relacionados con la calistenia y el entrenamiento de peso corporal. Sabes que estoy en Instagram y en Facebook, o sea, en las redes sociales, para poder contactarme y preguntarme cualquier duda que te haya podido surgir. Un placer, como siempre, estar aquí con todos vosotros. Cuidaros mucho y nos vemos en los próximos vídeos. Creo que alguno de ustedes practica calistenia, ¿no? Me han comentado que hacen calistenia. Disculpe, instructor. Sí. Hay una compañera que se acaba de quedar sin datos y ya no se puede conectar más a la clase. Ella se llama Gabriela Reina. Ah, sí, ella ingresó en el transcurso, sí, yo vi que ingresó, pero pues creo que tiene de conexión, ¿cierto? Sí, señor. Listo, muchísimas gracias. Aquí la relaciono, bueno. Bueno, muchachos, conclusión de lo que dejó este video que les proyecté. Queda la intensidad en este tipo de trabajos. Pregunta, ¿cuál es la intensidad en este tipo de trabajos de los que les mostró este video? Estos últimos. ¿Alguno? El grado de dificultad del ejercicio, no se les olvide eso. Eso es lo que da la intensidad cuando hago procesos de autocarga. Entre más difícil, más intensos, ahí lo decían. Si le modificas algo en el proceso de la ejecución, pues más difícil va a ser poder hacer la siguiente repetición. Entonces la intensidad la da eso, el grado de dificultad. ¿Listo? Entonces, para incorporarlo ahí en sus trabajos y poderlo manifestar ya cuando estén haciendo esos tipos de prácticas, ¿listo? Se puede hacer como decía ahí, gimnasio en la calle. Bueno, ahí creo que ustedes
Me comentaban que hacían calistenia, entonces en los parques también directamente no necesariamente necesito un gimnasio para desarrollar esta manifestación. ¿Listo? Entonces, por hoy vamos a terminar en este punto. Continuamos la próxima clase el día miércoles, ¿listo? Con este tema de desarrollo de la fuerza. Bueno, para continuar haciendo este proceso de profundización en torno a lo que es el desarrollo de la fuerza. Tarea de aquí en adelante, ojalá que otra vez retomen el libro de bases del entrenamiento. Sería importantísimo. Necesito que por favor consolidan esos términos que requiero que los incorporen a su léxico. Y entonces sería que leyeran desde la página 91 hasta la página 119. Necesito que empiecen a desarrollar esa lectura. Bueno, página 91 a la página 119 del libro Bases del Entrenamiento Deportivo. Listo, ese libro se los compartí, ya lo tienen. Y ese libro es de, esperar, me acuerdo, creo que es de Bompa. Ah, no, es de García Manso, Juan Manuel García Manso. Bases del Entrenamiento Deportivo, el capítulo de principios. Entonces hay que manejar toda la parte de los principios para que ustedes puedan argumentar más adelante la ondulación de las cargas orientadas bajo los principios. Entonces quedamos con un pendiente y es que indispensable que otra vez repasen toda la parte de anatomía, repasen lo que son los principios del entrenamiento deportivo y continuemos en este proceso incorporando lo que ustedes vienen consultando en esa matriz de conceptos y matriz de métodos. ¿Listo? Entonces, voy a volver a hacer un llamado a asistencia. Me decían que ¿quién llegó? Entonces voy a mirar acá. Llegó Coy. Profe Ángel Granados. Ángel. Sí. Juan Molina, profe. Carlos. 33. Gracias. 33. Reina. Y no son más. Entonces, como les comento, no sé si saben de Lina Pisa, no sé, ella como que ya no continúa el proceso, porque pues hoy ya completó bastantes fallas, y Cristian Camilo Barrera Salgado también está ahí incorporado en ese proceso. ¿Listo? Entonces, muchachos, nos vemos la próxima clase. Dios mediante, cuídense y descansen. Listo, profe, hasta luego, gracias. Tengan una feliz noche. Gracias. Hasta luego. Gracias, profe, lo mismo.